Hola, bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 5, todas las naciones y Babel. Terminamos la lección anterior con el establecimiento del nuevo pueblo a través de la descendencia de Noé. Era una segunda oportunidad para esta humanidad de establecer una nación que reflejara realmente la imagen de Dios. Esta segunda oportunidad faltaría muy poco para que se desaprovechara. Finalmente, la naturaleza humana pecaminosa imperó a pesar de los esfuerzos de aquellas descendientes de Noé que prefirieron seguir siendo fieles a Dios. Ocurrió nuevamente una rebelión. Y durante esta semana, el autor de Escuela Sabática nos ayudó a entender cuáles fueron los motivos de esa rebelión, porque todo tiene un origen. Y también sabemos que todo tiene un final. Y la rebelión de este nuevo pueblo también tuvo un final drástico para ellos, pero de beneficio para toda la humanidad. Y vamos a ver en qué consiste esto. Acompáñenme a la primera cita bíblica, la encontramos en Génesis capítulo 9, versículo 25. Maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. Noé, y aquí en los primeros versículos del capítulo 9, nos encontramos con un Noé que parece que se borra la imagen que teníamos de ese héroe de la fe. ¿Ok? Noé obedeció a Dios, predicó, construyó el arca, estuvo pendiente de los animales, descendió al arca, puso un holocausto, estableció un nuevo pacto con Dios. Y todos esos atributos de Noé nos hacen ver como un superhombre, un hombre grandioso de la fe. Pero en los primeros versículos del capítulo 9 nos encontramos con otra faceta de Noé y que nos demos cuenta de que no era un hombre como nosotros también, que tenía múltiples fallas como nosotros también. ¿Okay? En el caso de Noé, su problema era el alcohol. La embriaguez es una locura que nos hace perder el dominio propio. Noé, habiendo perdido control de sus actos, se queda desnudo en su tienda. El primero que entra a verlo, uno de sus hijos, fue Cam. Y en vez de cubrirlo, en vez de hacer algo por su padre, el capítulo 9, versículo 22 nos hace a dar a entender que incluso se burló y fue a proclamarlo a sus hermanos, en vez de que él hiciera algo. Cuando llegan los hermanos de Cam, lo cubren con la vergüenza de ver a su padre desnudo, y entonces Noé, cuando se da cuenta de lo que había sucedido, exclama una maldición para su hijo Cam. Y esa maldición llegaría hasta su nieto Canaán. ¿Por qué en este sentido hay una maldición sobre uno de los hijos de Noé? Con la maldición de Canaán se condenan todas las prácticas malvadas de sus descendientes y se introduce de la simiente de Sem como la redentora de todas las naciones. Cam estaba representando esa naturaleza que Noé quería que desapareciera, porque ahí le había visto los resultados del pecado con los antediluvianos. Y al ver nuevamente en la actitud de Cam una forma de expresarse a través de la burla, a través de la no vergüenza, a través de mostrar esa tendencia hacia lo malo, Noé a través de esta maldición iba a detener, o eso es lo que pretendía, detener en un momento dado que esta maldad no creciera. Por eso mandó una condenación hasta su hijo, para que su hijo Canaán fuera siervo de sus hermanos y no se prevaleciera encima de ellos. Y además, Canaán, que es una palabra que después significaría mucho para el pueblo de Dios, porque Canaán sería el territorio donde Dios establecería su pueblo, donde Dios establecería o quisiera establecer un nuevo reino, un reino de sacerdotes a través del peregrinaje del pueblo de Israel. A pesar de la maldición que caía sobre la descendencia de Cam, eso también fue una bendición para nosotros, porque Canaán significaba también un triunfo, porque era el lugar de refugio, el lugar que iba Dios a establecer para que esta humanidad pudiera redimirse a través de ese nuevo pueblo que sería bendecido por Dios. Sin embargo, la raíz del problema de esta nueva humanidad estaba precisamente en Cam y en su descendencia. Y entonces, a partir de ahí, toda esa descendencia tuvo ese
ímpetu de rebelarse en contra de Dios. ¿Por qué rebelarse en contra de Dios? Noé había recibido de su padre Lamec, había recibido de sus descendientes toda la historia de Adán, todo el proceso de redención del ser humano, a través de expulsar a Adán y Eva del Edén, de establecer un pacto con ellos, de que traería un redentor, un Mesías. Todas esas historias estaban en la mente de Noé y habían sido transmitidas a sus hijos, lo sabían. Sin embargo, después del incidente de la embriaguez de Noé, la descendencia de Cam empezó a olvidarse de esos eventos. Es más, el diluvio incluso ya no era considerado como un castigo divino, sino que más bien lo consideraban como un evento natural. Fíjense nada más hasta dónde, cuando empezamos a tener una negación de una relación con Dios, nos lleva a buscar en nuestras propias concupiscencias, en nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas, explicaciones a los eventos que estaban narrados concretamente y que eran reales porque eran transmitidos. Había pocas generaciones que habían visto ese evento. Sin embargo, la lógica humana era negar todo eso. Vamos a ver un poquito más atrás. Dios establece un grupo de 70 descendientes de Noé y el plan de Dios era que esos 70 descendientes se esparcieran por toda la tierra y la poblaran. Vamos a ver de dónde viene esto. Vamos a ver Génesis capítulo 10, versículo 32. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones de la tierra después del diluvio. 70 descendientes de Noé, cada clan establecido en un lugar distinto, dando lugar a 70 naciones de las que se probó la tierra. El número 7 aparece muy reiteradamente, ¿verdad? Sabemos que el número 7 representa perfección. Esas eran las 70 naciones que el Señor quería que sus descendientes de Noé pudieran transmitir todo ese temor, toda esa reverencia a Dios. Todos ellos llevaron consigo la historia del pecado. Todos ellos llevaron la promesa de la redención y todos ellos habían escuchado también acerca de lo que Adán les había contado a los descendientes, a sus descendientes hasta Noé. Desgraciadamente, solamente algunos permanecieron leales a Dios. Vamos a poner un mapa, que es una posible distribución de los descendientes de Noé, de la tribu de Cam, se fueron hacia el norte de África. Las tribus de Sem se establecieron hacia lo que sería la Baja Asia, y las naciones de Jafet hacia lo que conocemos como la Europa. Eso serían las descendientes. Hay que una aclaración solamente. Los descendientes de Cam, a pesar de que fueron una nación que estaba establecida hacia el norte de África, no quiere decir que por eso, como sabemos en África hay muchos negros, ellos fueran esclavos por la condenación de Dios. Eso no lo dijo Dios, ¿de acuerdo? De hecho, Canaán está más hacia el norte, hacia el sur que hacia el norte. Entonces, nosotros queremos creer que Dios quería esta distribución para que su semilla se expandiera y entonces todo el mundo fuera bendecido por Dios. Ese era el plan original de Dios. Pero ¿qué es lo que realmente sucedió? Vamos al siguiente versículo, por favor. Vamos a Génesis capítulo 11, versículo 4. Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. A pesar de que Dios había mandado una orden muy clara de que se expandieran, de que se multiplicaran y poblaran toda la tierra, todo el vasto territorio que Dios había hecho para el ser humano, los descendientes de Cam empezaron a hacer una idea. Y nosotros sabemos que cuando todos tienen una idea, cuando todos tienen un mismo propósito, no hay quien nos detenga. ¿Cuál era esa idea? Habiendo examinado en su propia mente que el diluvio había destruido a sus padres, a sus antecedentes, a sus antepasados, ellos querían detener un nuevo diluvio. Ellos querían hacer que Dios no los destruyera nuevamente. Fíjate nada más cuál es el pensamiento de la gente de Babel. Todos hablaban el mismo idioma, todos tenían la misma cultura y desarrollaron en su mente una idea preconcebida, que Dios iba a establecer, iba a destruir nuevamente la tierra por un diluvio.
Dios ya había dicho a través del arco iris esa promesa de que no lo volvería a hacer. Sin embargo, el ser humano en esa época pensó más que Dios, quiso ser más que Dios. Y por eso dice, vamos a edificar una torre, una ciudad en primer lugar, donde todos estemos juntos. La orden de Dios, espárcense, pero la orden del ser humano, únanse. Fíjense, vamos a hacer una división. Dios dice en Génesis capítulo 9, versículo 15, no habrá más diluvio. Pero la gente de Babel quería establecer una torre que los librara de un nuevo diluvio. En Génesis, en Isaías 63, 12 y 14, Dios dice que su nación tiene un nombre perpetuo y glorioso. Y en Génesis 11, 4, que leímos ahorita, ellos quieren hacerse un nombre que fuera el nombre que los reconocieran, que vencieron a Dios. Porque ese era el fin de la Torre de Babel, destruir cualquier posibilidad de que Dios acabara con la raza humana. O sea, ser más que Dios. ¿Te dan cuenta cuáles eran las verdaderas intenciones de ese pueblo? Y obviamente atrás de ellos estaba Satanás. Génesis 9:7 Dios decía, multiplicar y llenar la tierra. Y este pueblo que quería unir en una gran ciudad, en una sola nación, fortificada, fuertemente custodiada, que no la destruía nada y nadie salir de ahí, estar reunidos únicamente juntos. ¿Okay? Entonces Babilonia representa todo movimiento que, alentado por Satanás y la filosofía de Satanás, intenta usurpar el lugar de Dios, intenta rebelarse en contra de Dios y superar cualquier designio divino. Si Dios hubiese permitido que la Torre de Babel permaneciera, porque pudo haber dicho en un momento dado, voy a sacar un pequeño remanente de esta ciudad y lo voy a esparcir hacia donde yo quiero que vayan. Pero Dios no hizo eso. Dios veía cuál era la mente, cuál era el propósito de estos seres humanos rebeldes. Increíblemente, Daniel hace una referencia también a este tipo de actitud cuando inicia el capítulo 1 de Daniel. Increíblemente, los eventos de la Torre de Babel, que es la unificación de seres humanos en torno a una misma filosofía, a un mismo propósito, que es rebelarte contra Dios, en ese tiempo, en el tiempo del fin, se va a replicar cuando todas las naciones se unan también para ir en contra de Dios y obviamente acabar con aquellos que estén en contra de lo que ellos dicen. Las influencias de Satanás en ese grupo de la Torre de Babel sigue estando ahora en el tiempo del fin. Y esto es increíble, que nosotros no estemos preparados para eso. Tenemos que orar mucho, hermanos, y participar en la obra de llevar a otros esta gran verdad. Dios no iba a permitir que eso sucediera y entonces actúa, porque Dios siempre va a actuar cuando ve que su humanidad está a punto de perecer. Vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 11, versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Dios no esperó que los hombres terminaran esta gran construcción. La idea del ser humano, aunque suene ilógica, que era llegar hasta el cielo, eso era algo imposible, no podían llegar hasta el cielo, no podían llegar más allá de la atmósfera, porque más adelante no iba a haber oxígeno, se iban a morir. Sin embargo, su idea era llegar hasta el cielo. ¿Okay? Dios no dejó que esos hombres concluyeran su propósito. Él descendió. Él tomó la iniciativa. Lo mismo sucedió en el diluvio. A pesar de que el hombre se iba a destruir completamente, él desciende y toma la iniciativa de crear un arca. Ahora desciende nuevamente para que esos hombres dejaran ese propósito. ¿Okay? Antes de que la rebelión se hiciese firme, Dios descendió para evitar una nueva autodestrucción de la humanidad. En Génesis capítulo 7 y 8 vemos cómo Dios interviene. Cuando vino en el cumplimiento del tiempo, Dios descendió en el momento preciso. Dios, a través de este ejemplo, de cómo Él desciende a intervenir en los designios humanos, nos da una referencia a lo mismo que haría Jesús más adelante, descender a esta tierra para intervenir en el problema del pecado y solucionarlo. Dios intervino en el problema de la Torre de Babel. Nosotros mismos, hermanos, no podemos llegar a Dios de ningún modo. Por más obras, por más cosas buenas que hagamos, ninguno de nosotros va a poder alcanzar la altura divina por sus propios méritos. Tú puedes decir, quizás, de que hay personas que están escuchando este repaso y no son de la fe.
Puedes decir, yo soy una persona buena, yo me porto bien, soy un hombre exitoso, me va bien en lo que hago, ¿para qué necesito a Dios? Tú no puedes vivir alejado de Dios, porque Dios está viendo tu naturaleza, está viendo tus propósitos y tiene un plan específico para ti. Pero necesitas acercarte a Dios y Dios va a descender y estar contigo. Él desciende a nosotros, Él desciende a nosotros. Así actúa la gracia divina, Él interviene contigo. Tú no vas a poder nunca solucionar por ti mismo tus propios problemas, aunque parezca que sí, aunque parezca que no necesitas a Dios. La torre de Babel, la gente de Babel, los babilonios creían que no necesitaban a Dios. Por eso vamos a edificar una torre donde no nos pueda destruir. Esa filosofía sigue estando imperante en la mayoría de los seres humanos. Podemos vivir sin Dios, dice la gente. Podemos alejarnos de Dios, no lo necesitamos, dice la gente. Pero eso es totalmente falso. Y si tú piensas así, Satanás ha dominado tu mente como dominó a la gente de Babel. Tienes que acercarte a Dios y Dios va a descender y estar contigo. Entonces, cuando Dios desciende a la torre de Babel, cumple su propósito, porque hizo lo siguiente. Vamos a ver Génesis capítulo 11, versículo 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Lo que en un principio debía haber sido una puerta para llegar al trono de Dios, para usurparlo, se convirtió en un lugar de confusión. Acuérdense, Babel significa puerta de Dios en acabio y es similar al verbo hebreo confundir. ¿Okay? Que en sí, la idea de los humanos era puerta de cielo para entrar al cielo. Sin embargo, el verdadero significado de Babel es confusión, porque cuando Dios desciende y confunde la lengua de todos los babilonios, no pueden seguir edificando. Hay diferencias, hay problemas, hay dificultades, hay rencillas, se separan y entonces se van cada quien hacia los territorios a los que el Señor quería que se fueran. Fíjense nada más, los planes de Dios son perfectos. Él cumple sus propósitos. Fue un duro golpe para la arrogancia y el orgullo del ser humano. Sin embargo, ellos no aprendieron la lección. En su mayor parte de la humanidad terminó renegando de Dios, adorando ídolos y depravándose cada vez más. El hermoso propósito de Dios de que esas naciones al esparcirse mantuvieran la imagen de Dios se cumplió parcialmente. Las naciones se esparcieron, se establecieron en muchos lugares por los que el Señor había querido. Sin embargo, ya no tenían una imagen de Dios. Ahora ellos se habían renegado a Dios y estaban en constante rebelión contra Él. Y como cada tribu empezó a generar su propia filosofía, sus propias ideas de cómo sería adorar, cómo sería defenderse en contra de Dios, empezaron a entrar en la idolatría, en los ritos, en los sacrificios incluso humanos. Las naciones se empezaron a depravar. Entonces la humanidad que se había esparcido ahora sí, estaba también en constante peligro de autodestruirse nuevamente. Aunque fueron obligados a obedecerle a Dios, la orden de Dios de esparcirse, su mente ahora ya estaba corrompida por el pecado. Necesitaba Dios entonces un remanente, necesitaba establecer una nación solamente que fuera la que respetara su nombre, fuera la que prevaleciera y en este mundo de pecado, en este mundo de oscuridad, fuera la luz para otras naciones y pudiera traerlas nuevamente hacia la verdad. Y es donde entra ahora la descendencia de Abraham. Igualmente, en ese tiempo, cuando se vio la necesidad de un remanente, en este tiempo del fin, Dios también ha establecido un pueblo fiel, un pueblo verdadero, que lleva por delante la verdad, que lleva una luz que penetra en lo más grande oscuridad. Porque la verdad que está en la palabra de Dios, tal y como la predica la iglesia bendita del séptimo día, no la encuentras en ninguna otra iglesia. La verdad que se predica, guarda los mandamientos. La verdad que se predica, el testimonio de Jesucristo. Esa gran verdad que permanece en la mente y en los corazones de los miembros de esta iglesia, no se predica en otro lado, no la encuentras en otro lado. Dios ha establecido este remanente fiel para el tiempo del fin. Y muchos en el tiempo del fin se van a atraer y van a buscar esa luz verdadera. Hay muchos hermanos fieles que están en otro redil, que están a punto de regresar. Sigamos orando por ello. Les dejo con esta parte final del Espíritu de Profecía en Patriarcas y Profetas, página 101.
Por misericordia hacia el mundo, Dios frustró el propósito de los edificadores de la torre y derrumbó el monumento de su osadía. Por misericordia confundió su lenguaje y estorbó sus propósitos de rebelión. Dios soporta pacientemente la perversidad de los hombres, dándoles amplia oportunidad para arrepentirse. Pero toma en cuenta todas sus ardides para resistir la autoridad de su justa y santa ley. De vez en cuando, la mano invisible que empuña el cetro del gobierno se extiende para reprimir la iniquidad. Se evidencia inequívoca de que el creador del universo, el que es infinito en sabiduría, amor y verdad, es el gobernante supremo del cielo y de la tierra, cuyo poder nadie puede desafiar impunemente. Dios está al control de todo lo que sucede en este mundo. No pierdas la esperanza. Busca la verdad, acércate a Dios con misericordia, con oración, con ruego, con fe. Busca la manera de agradar a Dios, no solamente con tus palabras, con tus actos. Refleja el carácter de Dios y mucha gente va a encontrar en ti esa oportunidad que ellos están buscando también, esa oportunidad de encontrarse con el verdadero Dios. Hay un mundo de confusión, hay un Babel alrededor de nosotros. Babilonia sigue estando presente ahora a través de las falsas doctrinas, de las falsas iglesias, de los falsos predicadores. Hay tanta confusión que la gente se está empezando a dar cuenta que necesitan encontrar un ancla segura. Y nosotros tenemos esa gran verdad. Es un propósito que Dios ha establecido para su iglesia y es una gran misión. Te invito a que así como yo sigas participando, estudiando tu palabra, compartiendo el evangelio y llevando a otros al conocimiento de la verdad. Que Dios te bendiga y que tengas un muy feliz sábado.